Bienvenidos a todos los que están conectando esta tarde con nosotros. Hemos titulado este segmento Levántate y estudia la palabra de Dios con nosotros. Y bueno, el mes pasado tuvimos una conferencia de mujeres que titulamos Mujer, levántate. Pero quiero dejarte saber que este estudio no solamente es para mujeres, hemos abierto este estudio para todos. Aquí todos son bienvenidos y no hay mejor manera de crecer y tener una vida sólida que estudiando la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos son bienvenidos y ahí les voy a dar unos minutitos, unos segundos para que empieces a chatear o conectar. Déjanos saber de dónde estás conectando, ya sea Anaheim, Fullerton, otras ciudades que a lo mejor vives en Santa Ana, en Orange, o a lo mejor te estás conectando de otro estado o otro país. Tenemos algunos amigos y familiares que también conectan de otros lugares, pero danos un breve saludo. Queremos darte la bienvenida en esta noche. Y bueno, obviamente vamos a orar y vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero antes de eso, quiero decirte dos cosas. Primero que todo, quiero que invites a alguien que haga este estudio junto contigo. Mira, hay algo poderoso cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Cristo mismo dijo esas palabras. Y hay algo lindo y bello que sucede cuando hermanos y hermanas en Cristo se reúnen, se unen juntos a estudiar, a platicar, a meditar, a masticar, a saborear la palabra de Dios. Y es por eso que voy a pedirte que cada martes te reúnas con alguien, un amigo, una amiga, un compadre, una comadre, invítalos a tu casa, un cafecito, un pan dulce, qué sé yo. Júntense y juntos hagan este estudio. Esa manera de convivir trae algo, una dosis especial al leer y estudiar su palabra. Y si no hay manera de que vengan en persona, conéctate con alguien, dile, hey, a las 7 de la noche cada martes, conéctate conmigo en YouTube, en nuestro canal de Meni Andrea Orozco, o conéctate en Facebook o comparte el enlace con ellos y luego pueden platicar en el teléfono o chatear juntos lo que estamos aprendiendo. Te aseguro que vas a aprender y crecer y gozar de compartirlo con alguien más. Y bueno, número 2 es que también te quiero invitar a que agarres un cuaderno, un libro, un diario, algo, un papel donde tú puedas tomar tus notas, tu Biblia y tu cuaderno o tu diario, y toma notas. Sabemos que hay algo que sucede en nuestra mente, en nuestros pensamientos cuando oímos, vemos, escuchamos y tomamos notas, retenemos más. Y obviamente sabemos que esto no es información, esto es las palabras de tu Padre Celestial. Y cuando tú recibes las palabras de Él y tomas el tiempo para tomar notas, entonces llega la revelación y la revelación trae transformación. Bueno, esas dos cosas, invita a alguien a tu casa o compártelo en tu enlace de Facebook o YouTube y toma notas. Y ahora vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo que venga y traiga la revelación indicada para cada uno de nosotros. Él sabe lo que tú necesitas escuchar hoy y Él lo va a moldear a tu situación. Eso es lo que el Espíritu Santo es experto en hacer. Él sabe lo que tú y yo necesitamos hoy, en este día. Así que si es posible, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar y vamos a decir, Espíritu Santo, eres bienvenido en esta tarde, en esta noche. Háblanos, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales y revela tu palabra a nuestra situación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén, 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 amén. Por favor, chatea amén ahí donde estás. Si no has hecho tu saludo, manda tu saludo y di un fuerte amén, porque amén significa así sea. Hazlo, Señor. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y no vamos a desperdiciar más tiempo. Y quiero dejarte saber que el libro que vamos a estar estudiando es el libro de
Santiago. Así es, me has escuchado. Vamos a estudiar estos 5 capítulos del libro de Santiago y te aseguro que el Señor nos va a hablar muy claramente. Este libro es impactante y realmente este libro es un libro que nos llama a vivir la fe y a vivir una vida firme. ¿Por qué no chateas? Quiero ser firme. Vamos a terminar el 2021 firmes en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar una breve introducción de este libro tan potente, el libro de Santiago. El libro de Santiago contiene, como expliqué, 5 capítulos cortos, llenos de teología práctica. A mí me gusta lo práctico. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios, como nos ha enseñado nuestro pastor Manny, es práctica y es profética. Así es la palabra de Dios. Tiene algo profético, pero también tiene algo práctico. Y eso es el libro de Santiago. Debido a su naturaleza práctica, es uno de los libros más favoritos de entre los creyentes. Por eso mismo, porque es práctico. Nos llama a vivir la vida de un creyente firme, mientras aprendemos a vivir bajo la gracia que Jesús nos ha dado. El autor de este libro es Santiago, ¿verdad? Como sabemos, así se llama el libro y este es muy obvio que el autor de este libro es Santiago. En caso de que no sabías, Santiago era el medio hermano de Jesús. Así es. Él era el medio hermano de Jesús. Y aunque Santiago fue un escéptico, creo que es la palabra, durante el ministerio de Jesús, en otras palabras, él no realmente estaba muy seguro que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora es un hombre transformado después de que Cristo resucitó, después de la resurrección y Santiago terminó siendo un líder muy importante, prominente en la iglesia de Jerusalén. Santiago fue martirizado en el año 62 después de Cristo por su fe en Jesús, por lo que podemos estar seguros de que el libro fue escrito antes de esa fecha. Bueno, Santiago le escribe a la audiencia de cristianos. Ay, caray, se me olvidó a mí oprimir este botón. Este botón me ayuda a saber mi tiempo y por eso es que lo necesito prender. Pero bueno, sigamos. Como les dije, Santiago escribió este libro para la audiencia de cristianos, los creyentes. Y el primer versículo hace referencia a las 12 tribus de la dispersión que se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que esto significa que Santiago está escribiendo específicamente a los cristianos judíos, pero otros interpretan este versículo de manera similar, como Primera de Pedro 1 nos dice, donde el término dispersión se usa como una referencia al hecho de que los cristianos son extranjeros y exiliados en este mundo, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Somos del Padre Celestial. Y debido a que nosotros como cristianos hemos sido adoptados en el pueblo elegido de Dios, el libro tiene un impacto directo para ti y para mí como la iglesia de Jesús. ¿Por qué no dices eso conmigo? Esto es para mí. Este libro es para mí. Y es por eso que lo vamos a recibir como que Santiago nos está escribiendo ahí mismo a José, a Andrea, a Gloria, a Janet, a cada uno de ustedes que están conectando. Bueno, el libro de Santiago cae dentro de la categoría de cartas o epístolas en el Nuevo Testamento, pero también tiene un fuerte sentido de la literatura de sabiduría. Y creo que por eso es que me gusta mucho este libro. En muchos sentidos, la lectura de Santiago nos recuerda del libro de Proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? Está lleno de sabiduría. Y donde los proverbios enseñaron en cómo vivir bajo la ley, Santiago ahora nos enseña cómo vivir nuestra fe
bajo esa vida centrada en el Evangelio, bajo la gracia de Dios. Alguien diga amén. Gracias al Señor por su palabra. Yo amo la palabra de Dios. Me ha enseñado tanto, pero más importante, me ha sanado, me ha limpiado, me ha liberado. La palabra de Dios realmente ha traído libertad a mi vida. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que yo iba a, a no solamente aprender, pero a enseñar la palabra de Dios. Es por eso que amo su palabra y espero que a través de estos 5 capítulos que vamos a estudiar juntos, tú y yo, tú también vas a encontrar sanidad, liberación, claridad y mucho más de él. Bueno, Santiago escribe con un corazón de pastor, busca guiar y amonestar a sus lectores y de hecho el libro contiene alrededor de 59 mandatos o llamados a obedecer. Santiago quiere que sus creyentes, los creyentes de Jesús, obedezcan y sigan al Señor. Este libro está lleno de muchas referencias al Antiguo Testamento porque sabemos que era lo único que ellos tenían. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito y por eso es que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y también tiene muchas referencias a las enseñanzas de Jesús, porque recuerda, él era el medio hermano de Jesús y aunque no estaba muy completamente convencido, escuchó y estuvo ahí y vio muchas cosas y escuchó las enseñanzas de Jesús y específicamente la enseñanza que Jesús dio en el sermón del monte, en Mateo 5, puedes luego leer eso, pero parece que Santiago había aprendido mucho de las enseñanzas de su medio hermano y este libro nos llama a vivir el mensaje del reino al revés. Y ahorita voy a explicar qué significa eso, pero chatea conmigo, reino al revés. ¿Qué es eso, pastora? No entiendo, el reino al revés. Ahí vamos a mirar y tú y yo vamos a descubrir juntos lo que Santiago nos está llamando a vivir el mensaje del reino al revés que Jesús había enseñado cuando estuvo aquí en la tierra. Los temas de Santiago son muchos, pero los más generales, por decir así, son la vida práctica de un discípulo de Jesús, la relación entre la fe y las obras, y Santiago profundiza aún más el tema que vamos a estar hablando, el tema de las pruebas. ¿Alguien ha pasado por alguna prueba este año o el año pasado? Yo creo que todos podemos decir amén, ¿verdad? El año 2020 y aún este año 2021 han sido años de pruebas. Y el libro de Santiago profundiza esos temas, las pruebas, obediencia, nuestras palabras, parcialidad, mundalidad, riqueza, sufrimiento y la oración. Esos son los temas que vamos a aprender en este libro. Así que, como dicen por ahí, ponte el cinturón, prepárate, abróchalo y ponte listo más que todo. Tu corazón tiene que estar abierto para que el Espíritu Santo pueda hablarte a ti claramente, para que no sean mis palabras o las palabras que estás escuchando en lo físico, pero que realmente sean palabras divinas del Señor platicando contigo en tu mesa, ahí donde estás, en tu sala, a lo mejor con tu cafecito. Dios quiere hablar contigo. Y bueno, Santiago nos va a enseñar sobre las obras y cómo debemos de vivir, pero lo hace a la luz del Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios, no bajo la ley, pero bajo la gracia de Dios. Y en este libro se nos enseña cómo vamos a vivir gracias a la gracia de Dios en nuestras vidas y vamos a ser persuadidos a vivir una vida firme. ¿Por qué no chateas conmigo y dices, quiero una vida firme? Voy a vivir una vida firme, porque eso es importante, más en los tiempos que estamos viviendo. Sabemos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que alrededor el mundo
no está firme, se está cayendo. Pero la palabra de Dios dice, es firme. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es por eso que vamos a escudriñar y vamos a estudiarla y vamos a aplicarla para tener esa transformación. Así que abre tu Biblia al libro de Santiago, por favor, y juntos vamos a leer el primer versículo. Te lo quiero leer. Dice así, voy a leer, por cierto, voy a usar la traducción, nueva traducción viviente. Si tienes otra traducción, está bien, ábrela y léela junto conmigo, pero solo para que sepas, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Es un poquito más es más fácil de leer y es un poquito más así como en conversación. Y es por eso que escogí esa traducción. Pero bueno, dice así, Santiago 1:1, dice, yo, Santiago, esclavo de Dios. Otras traducciones dicen siervo de Dios, pero aquí dice esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Qué linda manera de iniciar su carta, ¿verdad? Está dando un saludo, pero quiero que pongas atención en cómo él se está presentando. ¿Alguna vez te has presentado a alguien? A lo mejor dices, hola, mi nombre es, y ahí dices fulano de tal, o yo soy el gerente de esta compañía, o qué sé yo, no sé, en diferentes contextos de cuando te has presentado a alguien. Pero quiero que notes, al abrir el libro de Santiago, llegamos a esta introducción dada por él mismo. Desde el principio, vemos que Santiago se presenta como un siervo de Dios, como un esclavo, dice aquí en la nueva traducción viviente. Y luego quiero que notes, dice, soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Yo no sé, pero hay que pausar y reconocer cómo Él se está introduciendo, cómo Él se está presentando. Santiago podría haberse presentado como, hey, yo soy el hermano de Jesús, como para causar una impresión en la audiencia, causar que el lector o la audiencia piensen más alto en él, o sean asombrados, o sean impresionados. O podría haber mencionado, yo soy Santiago y yo tengo el papel como el líder de la iglesia de Jerusalén, pero no. Santiago no se hace esa presentación. Santiago no hace ninguna de esas cosas. No intenta de impresionar a nadie con su propia grandeza o con la conexión de hello, Jesucristo, ¿verdad? Su medio hermano, pero no. Él se llama a sí mismo un siervo, un esclavo, un sirviente. Wow, de Dios. Yo no sé tú, pero eso es humillante, eso es tomar una postura de humildad. ¿Por qué no lo escribes ahí conmigo y dile, Señor, yo soy tu siervo, soy tu sierva, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesús? Esa palabra de siervo o esclavo es el griego aquí, es la palabra doulos, se escribe doulos. Suena extraño, ¿verdad? Pero esa es la palabra griega, que literalmente significa esclavo. Este término para esclavos también nos da un profundo sentido de devoción hacia una persona. Para Santiago, eso es Cristo mismo. Él se está dando esa devoción y Jesús pudo haber sido el hermano de Santiago, pero Santiago no lo reconoce como su medio hermano, lo reconoce como el Señor de todo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Jesús ese lugar en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu relación con tus amigos o amigas, en tu vida personal, en tus decisiones? ¡Aló! ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, tú eres el Señor? Tú mandas, tú eres el que dirige mi vida. Tú dices si tomo la derecha o tomo la izquierda o sigo adelante. ¿Cuándo es la última vez que realmente le hemos dado ese lugar al Señor? Santiago es una persona muy interesante realmente en las Escrituras porque como medio hermano de Jesús, habría tenido esa larga interacción, relación personal con Jesús. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que él
no siempre fue un creyente así como lo vemos ahora en este libro. A lo largo de los evangelios vemos referencias al hecho de que la familia de Jesús no creía en él. Eso lo puedes leer en varios libros de los evangelios como Marcos 3 y Marcos 6 y Juan 7, luego lo puedes buscar, pero ahí vas a ver referencias donde la familia de Jesús no creían en que él era el Hijo de Dios. Quizás fueron celos, no sé, de su hermano o de que era famoso y todo el mundo estaba hablando de este Jesucristo, de Jesús, o quizás estaban demasiado cerca, demasiado familiarizados. Eso es peligroso también cuando te cuando estás demasiado familiarizado con alguien, pierdes un poco de respeto, pierdes un poco de admiración. Y eso pudo haber sucedido con Santiago al haber crecido con Jesús, ¿verdad? Entre hermanos a lo mejor pelearon, no sé. Jesús fue perfecto, pero no sé cómo Santiago fue su manera de haber crecido con Jesús. A lo mejor fue que estaba demasiado cerca desde el inicio, que había crecido en ese mismo hogar y no podía creer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en algún momento, en algún paso de su caminar, todo cambió para Santiago. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 7, nos cuenta cómo Jesús se apareció ante Santiago después de que Jesús resucitó. Y vemos a María y a los hermanos de Jesús con los discípulos después de la ascensión en Hechos 1:14. Entonces podemos notar que en algún momento en su caminar de Santiago, en su búsqueda, ¿verdad? De si Jesús era realmente el Hijo de Dios o no, algo cambió, algo sucedió. Santiago había dudado y rechazado el ministerio de su medio hermano, pero como a los hechos fueron siendo revelados y a lo mejor a como los hechos fueron desarrollándose y las cosas fueron sucediendo, Santiago había sido impactado por la gracia de Dios. ¿Por qué no escribes eso? Impactado. Yo no sé si a lo mejor tu vida ha sido impactada por la gracia de Dios. Mi vida ha sido impactada por la gracia de Dios en muchas ocasiones. Yo pudiera decir que la primera vez que fui impactada por la gracia de Dios fue cuando mi padre abandonó a nuestra familia. Él de un día al otro dijo, ya no te quiero, ya no quiero estar en esta familia y se fue. Dejó nuestra familia. Yo tenía 17 años y me acuerdo que fui impactada por esa decisión de mi padre. Y al inicio quise darle la culpa a Dios, quise decir, fue tu culpa, Dios, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no rescataste a mi papá? ¿Por qué no lo evitaste de esa decisión? Siempre vamos a buscar a alguien que sea el culpable. Si no es una persona, vamos a culpar a Dios. Pero la verdad es que cada uno de nosotros, Dios nos dio la libertad de escoger. Y no era la culpa de Dios, era la decisión de un hombre pecaminoso. Yo soy pecaminosa, tú eres pecaminoso. Todos hemos nacido con esa enfermedad del pecado. Y luego no fue hasta que yo experimenté la gracia de Dios, cómo Dios cuidó de mí, cómo Dios cuidó de mi mamá, de mi hermana chica, cómo Dios proveyó milagrosamente para que no quedáramos en la calle. Nunca nos faltó un techo y el pan en nuestra casa. Dios fue un Dios de gracia y esa gracia impactó mi vida. Santiago fue impactado por esa gracia. Santiago se convertiría en un líder en la iglesia de Jerusalén y vemos cómo su ministerio a lo largo del libro de Hechos fue usado. La vida de Santiago Dios la usó. Así que yo te quiero animar. A lo mejor tú no crees 100%, a lo mejor todavía estás con dudas de quién es este Jesús, pero déjame decirte que eso no detiene a Dios. Uno, en tocar tu vida con su gracia y dos, en usar tu vida. A través de tu historia, Dios quiere usar tu vida, así como Él usó la vida de Santiago. En este versículo de introducción, Santiago no solamente se presenta como un esclavo y un siervo de Dios, sino que también hace unas declaraciones muy importantes sobre la identidad de Jesús. Dice que Él es el Señor, dice que Él es
el Adonai. Santiago está identificando a Jesús como Dios. Él usa ese término, Señor. Y cuando estudiamos esa palabra en el griego, es la palabra Kyrios, Kyrios, con K, K-Y-R-I-O-S. Y es equivalente al griego del hebreo Adonai, que significa realmente Él es Dios. Él es el ungido, Él es el Mesías. Y eso es lo que Cristo era. Cristo era el ungido, el Mesías, el que el pueblo de Dios había estado esperando. Jesús es aquel quien el pueblo de Dios y todo el mundo estaba esperando. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a venir a rescatar y redimir de nuestros pecados. Estas descripciones de Santiago para su hermano nos recuerda de la majestad de Jesús y nos recuerda que también tú y yo somos siervos, somos esclavos de Dios. ¡Wow! ¡Qué linda introducción!, ¿verdad? Bueno, se me escapa el tiempo y quiero continuar. Versículo 2 al 4 dice así: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿alguien ha enfrentado problemas? Bueno, asegúrate de escuchar lo que él dice. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. No hace sentido. ¿Cómo? Cuando enfrento problemas, él nos está diciendo, considéralo como una oportunidad para estar alegres. Versículo 3, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén, no nos faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Bueno, tomemos una pausa porque aquí ha dicho mucho en tan solo estos breves versículos, pero aquí nos vamos a enfocar primeramente en que Él dice, consideren sus pruebas como gozo. Nuestra tentación cuando leemos eso es decir, yo creo que hay un error aquí, Señor. Yo creo que aquí la imprenta que imprimió mi Biblia hizo un error. ¿Cómo que me voy a considerar que mis pruebas como gozo? ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando, Santiago? Podríamos sentir la tentación de preguntarnos de que ¿por qué? ¿Por qué Santiago va a iniciar esta carta con este mensaje? ¿Por qué Santiago comienza esta carta práctica sobre la vida de un cristiano, cómo debe vivir su vida, hablando de que las pruebas pueden ser una oportunidad de gozarnos? Bueno, vamos a descubrirlo tú y yo juntos esta noche. Santiago está hablando del reino al revés. ¿Recuerdas que mencioné eso? El reino al revés, tal como Jesús lo explicó y lo enseñó en las bienaventuranzas, en el mensaje que él dio en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas de ese mensaje donde Jesús dijo que si te cachetean, dale al otro lado, o que te están peleando por tu camisa, dale también tu saco? O también Jesús dijo que no solamente ames a tu mejor amigo, pero que ames a tu enemigo, que ores por tu enemigo. Ese es el reino de al revés. Santiago sabe que las pruebas y el sufrimiento es una realidad para todos los creyentes y sin embargo Dios puede usar ese sufrimiento para atraer nuestros corazones más cerca a Él. ¡Wow! ¿Por qué no chateas ahí para que se nos quede un poquito grabado? El reino al revés. Vamos a aprender mucho acerca del reino al revés. Considerar nuestras pruebas como un gozo no tiene sentido para nosotros seres humanos, pero eso es lo que nos manda hacer. Esto es activo, es una acción, no es pasivo, es una acción que tenemos que tomar, una postura de hacer algo intencional. Y no va a suceder si no lo hacemos intencionalmente.
Esto no sucederá cuando estamos enfocados solo en nosotros mismos, sino cuando fijamos nuestra mirada en Cristo y confiamos en Él a través de las tormentas. Podemos ver que su mano está en control, la mano de Dios está en control aún en tus pruebas, aún en tus tormentas, de cada momento de incertidumbre. Yo te quiero decir en esta noche, Dios, si tú le das permiso, va a tener el control. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Las pruebas vienen de muchas maneras, ¿verdad? Yo acabo de pasar una prueba muy grande. Muchos de ustedes a lo mejor saben de qué estoy hablando. Mi esposo, nuestro pastor Manny, salió positivo de COVID el mes pasado, bueno, al final del mes de septiembre, al inicios de octubre. Y pensamos, como todos, a muchas personas les ha pasado, bueno, voy a quedarme en casa por 2 semanas, se va a sentir como un flu fuerte, pero bueno, en 2 semanas me voy a recuperar y lo vamos a pasar aquí en la casa, ¿verdad? Bueno, como muchos de ustedes saben, ese no fue el caso fue muy diferente. Al final de su primera semana se empeoró y terminó en el hospital por muchos días, 10 días. Y durante el inicio de esos días en el hospital, los doctores pues estaban preocupados porque no podía respirar, porque le dio neumonía del COVID, por muchas diferentes cosas. Hay muchos impactos cuando esta enfermedad, este virus, avanza de una manera poderosa y rápida, ¿verdad? Pero bueno, en medio de esa prueba, yo tuve que tomar esa postura de que Santiago está hablando. Y Santiago usa un pincel muy amplio, por decir así, para pintar el cuadro, para decirnos que cada una de estas pruebas puede considerarse gozo. Eso fue difícil en el momento que está sucediendo, pero pausa y no te des por vencido. Dame un poquito más de tiempo para explicar lo que él está diciendo. Él dice, considerar nuestras pruebas como gozo no significa que vamos a estar felices por el sufrimiento. Eso no es lo que él está diciendo. Significa que sabemos que Él, Dios, nuestro Dios, traerá gozo a través de esas pruebas. La alegría no es a pesar de nuestro sufrimiento, sino a través de ese sufrimiento. Él va a traer propósito. Las pruebas nos prueban, ¿ok? ¿Por qué no chateas eso? Las pruebas nos prueban, pero no prueban a Dios. Las pruebas nos prueban a nosotros, pero no prueban a Dios. Las pruebas nos sorprenden a nosotros, pero jamás sorprende a Dios. Las pruebas sirven para refinar y probar nuestra fe en Dios. Yo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo. Cuando tú pasas una prueba, va a probar tu fe, va a probar dónde está tu fe. O tu fe va a estar en los hechos que ves en los ojos físicos, o tu fe va a estar en lo que Dios dice. Dios dice que ninguna arma forjada en contra de ti va a prevalecer. No quiere decir que no van a venir, sí van a venir, pero no van a prevalecer. En otras palabras, no van a ganar. Él tiene la última palabra. Si tú estás pasando por una prueba y ahorita es muy difícil, ahorita hay mucha oscuridad, quiero que me escuches fuerte y claramente. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. No te des por vencido o vencida. El griego aquí no está hablando de verificar tu fe, está hablando de que una persona, no está hablando de que va a verificar si una persona tiene fe, sino que está hablando de comprobar, va a refinar, va a fortalecer tu fe que ya está presente dentro de ti. Así como el oro se prueba para fortalecerlo, refinarlo, hacerlo más puro, así es estas pruebas. Van a refinar, van a verificar la pureza de tu fe.
Cuando miramos nuestras pruebas, no necesitamos preguntarnos, ay, pero ¿por qué yo? ¿Alguna vez has hecho eso? Cuando pasas por una prueba, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué nosotros? Lo hacemos con esa pregunta, con ese signo de pregunta como que, ay, Señor, me abandonaste. Ay, Señor, no me protegiste. Ay, Señor, te olvidaste de mí. Pero eso no es. Esa es una táctica del enemigo y una mentira de Satanás. En cambio, podemos mirar la circunstancia de nuestra vida y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta prueba? Oh, así es. Si estás pasando por una prueba, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar durante esta prueba? Podemos preguntarnos, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos estás enseñando, Dios? ¿Y cómo lo quieres usar? ¿Cómo Él lo puede usar? Y o nos está haciendo crecer o madurar en donde estamos, o nos estamos haciendo para atrás y vamos a tirar la toalla y perder nuestra fe. Podemos considerar cada prueba como gozo con plena confianza, plena, no poquita, plena confianza de que Dios usará cada tormenta, cada prueba, cada circunstancia de nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. Eso es algo que declaré mucho cuando mi esposo estaba en el hospital. Yo decía, Señor, gracias que todo esto lo vas a usar para el bienestar de mi esposo, porque eso es lo que su palabra dice, que Él encamina todo para nuestro bien. Podemos mirar hacia Él, fijar nuestra mirada en Jesús. Podemos seguir el ejemplo que Él nos ha dado y confiar en que nuestras pruebas son momentáneas y hay gozo que se nos presenta aún en la prueba. Alguien diga amén, por favor. Debemos predicarnos esa verdad a nosotros mismos. Nuestras mentes deben estar basadas en la verdad para que podamos ver nuestra vida, nuestro problema, nuestra prueba de una perspectiva eterna. Yo creo que necesitamos escribir eso. ¿Por qué no escribes conmigo? Mi mente va a estar basada en la verdad para tener una perspectiva eterna. Señor, danos perspectiva eterna. Esta perspectiva nos protegerá de nuestra tendencia a sentirnos como pobrecito yo o sentirnos derrotados en medio de las pruebas. Cuando tú cambias el lente, por decir así, el filtro en lugar de un pobrecito yo, de una mentalidad de ¿cómo le dicen? La mentalidad de víctima. No. Vamos a tener la mentalidad y la perspectiva eterna de que Dios tiene la última palabra. Podemos confiar en que Dios va a obrar, que Él está obrando incluso en medio de tu prueba, en medio de tu tormenta. ¿Por qué no chateas? Podemos confiar en Él en medio de la prueba. Podemos confiar en Dios en medio de la prueba. Podemos confiar que Él está obrando incluso en medio de esa tormenta. Él está trabajando para fortalecer nuestra resistencia, nuestra firmeza. Él está obrando, lo que resultará en nuestra madurez espiritual. A medida que podemos nuestro corazón en conocer a Él más profundo, podemos encontrar gozo incluso en esa prueba. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento. Podemos confiar en que su mano poderosa y soberana será fiel cada paso del camino. Dilo ahí, cada paso Él va a ser fiel. Cada paso Él va a ser fiel. Los senderos que afrontamos producen constancia y resistencia y firmeza, y el resultado es que vamos a salir más fuertes, más profundizados en nuestra fe, maduros y completos sin que nos falte absolutamente nada. No podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser
sin esa prueba, sin ese sufrimiento. Dios usa las pruebas para llevarnos a la madurez. El camino de santificación está empedrado, se dice, con piedras de sufrimiento, de pruebas. Y bueno, Santiago nos está enseñando mucho, ¿verdad? Mucho aquí en estos breves versículos. Quiero avanzar ya que nos queda un breve tiempo. Quiero leer versículos 5 al 8. Dice esto: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Ay, gloria a Dios por eso. Si necesitas sabiduría, dice, pídesela y Él te la va a dar. No los reprenderá por pedirla, dice Santiago. Versículo 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, ¿verdad? Que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Esas personas, dice Santiago en versículo 7, no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida. Otras versiones dicen tienen doble ánimo. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Mira, no necesitamos pedir que nuestras pruebas desaparezcan, no, sino que debemos de pedir sabiduría al Señor para confiar en Él en medio de esa prueba. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Santiago pasa de enseñarnos cómo las pruebas nos hacen crecer y nos maduran, y ahora Él se mueve y cómo podemos considerar estas pruebas como gozo, y ahora nos instruye que le pidamos sabiduría a Dios. Esta es la sabiduría que solo Dios puede darte. Santiago termina el versículo 4 diciéndonos que a medida que maduramos no nos faltará nada, pero también a la misma vez nos dice, pero si necesitas sabiduría en ese problema, en esa prueba, puedes pedírsela a Dios. Pídesela. Esta promesa es segura, es una oración que podemos hacer y estar confiados 100% que Él va a responder, porque eso es lo que escribió el Señor en su palabra. Él responderá con un sí. ¿Y por qué? Entonces no le pedimos sabiduría. Si pedimos sabiduría, Él la va a dar. Ahora, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es discernimiento y conocimiento. Escríbelo ahí, chatealo. La sabiduría es discernimiento y conocimiento. Es la aplicación de ese conocimiento que va a traer esa transformación a tu vida. Ahora, en el contexto bíblico, sabiduría es la capacidad de discernir la verdad y caminar en esa sabiduría de Dios. Es muy diferente a solamente información. Información lo lees en las noticias, en el periódico, en una revista, en un libro. Eso es información, pero sabiduría de Dios es muy diferente. Es la capacidad de discernir la verdad y el entendimiento y caminar en ello. No podemos conocer la verdadera sabiduría sin Él. Aparte de Dios no la vas a encontrar. La sabiduría de Dios está en contraste a la sabiduría del mundo, ¿verdad? Porque el mundo piensa que es sabio, pero no lo es. Jamás va a ser sabio. Aquí el mundo de la sabiduría de Dios y el mundo ve la sabiduría de Dios y piensa que es locura, ¿verdad? Pero en realidad es el camino del mundo lo que es necio ante los ojos de Dios, es ridículo ante los ojos de Dios. Este es el mensaje, de nuevo, del reino al revés que Jesús habló en el Sermón del Monte en Mateo 5. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. En el reino de Dios, los que lloran por su pecado son consolados, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría de Dios y la verdad del reino al revés es lo que nos permite tener gozo en medio de una prueba, en las pruebas, y confiar en Dios cuando las cosas no hacen sentido. Bueno, nos llama a pedir en fe.
Recuerda que Santiago dijo eso, si necesitas sabiduría, pídesela, pero pídesela en fe. Debemos tener fe. Escríbelo ahí. Necesito pedir en fe. ¿Para qué? Para confiar en Dios. Cuando nos encontramos en esa situación, en el reino al revés, y para confiar en su plan. Dios tiene un plan aún en medio de tu sufrimiento. La sabiduría de Dios es confiar en Él en cada paso y cada temporada que tú pasas. Doble ánimo. Aquí es lo opuesto a la fe. Bueno, algunas versiones dicen doble ánimo. Aquí en la nueva traducción dice lealtad dividida. Pero ese doble ánimo o esa lealtad dividida es peligrosa porque es opuesta a la fe, es opuesta a la sabiduría de Dios. Somos de doble ánimo cuando oramos, pero también tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Eso es tener doble ánimo. Oramos y luego estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, tratando de resolver el problema. Somos de doble ánimo cuando decimos que nos rendimos a ti, Señor, y luego nos sobrecoge la ansiedad o la preocupación de nuestra situación. Somos de doble ánimo cuando decimos que estamos poniendo nuestra carga ante Él y luego la volvemos a agarrar, la volvemos a levantar y la cargamos toda la semana, ¿verdad? Eso es doble ánimo. Cuando nos encontramos cediendo a hacer doble ánimo, te voy a decir qué puedes hacer. El remedio es arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Me estoy aquí, en este instante, me estoy dando cuenta que estoy siendo de doble ánimo. Mi lealtad está dividida. Perdóname. Ese es la mejor remedio cuando te cachas ahí en doble ánimo. El remedio es arrepiéntete, pídele perdón y luego pídele a Dios sabiduría. Él es el dador de toda sabiduría y Él va a darlo con gracia de su palabra. No te va a regañar por pedírsela. Él te va a perdonar y luego te va a dar su sabiduría. Marcos 9, capítulo 14 al 29, su padre, hay un padre ahí, se acerca a Jesús. Es la historia de ese papá con el hijo que necesitaba ser liberado. Y ese papá se acerca a Jesús pidiéndole que lo sane, que sane a su hijo. Sabe que Jesús puede hacerlo, pero está cansado de todos los años de lucha, ¿verdad? En el versículo 23 de esa historia, de Marcos 9, versículo 23, en ese versículo le habla a Jesús este papá y le dice, Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Ese papá, ese hombre, sabía que Jesús era la respuesta, pero todavía le costaba entender y confiar. Este pasaje no nos dice que nunca vamos a luchar, más bien nos está diciendo que debemos confiar en el Señor a través de la lucha. La razón que traigo esta referencia de Marcos 9, de este padre, es porque yo quiero aclarar algo aquí. Este papá no tenía doble ánimo. Este papá estaba siendo transparente ante Jesús. Y él reconocía, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Tengo muchos años de luchar con esta dificultad con mi hijo. Él estaba siendo transparente ante Dios y Jesús iba a sanar a su hijo. La fe no significa que nunca vamos a luchar, pero significa que sabemos a dónde llevar esas luchas. Y eso es lo que este papá en Marcos 9 hizo. Él estaba diciéndole, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Él estaba reconociendo que Dios puede hacerlo, pero hay momentos donde él lucha. Y eso es lo que te quiero llamar a hacer hoy. La fe no significa que jamás vas a luchar. Significa que sabemos a dónde vamos a llevar nuestras luchas. Si estás en una lucha, estás en una prueba, yo te quiero invitar a que lo lleves al que tiene la respuesta. Debemos pedirle al Señor sabiduría todos los días de nuestra vida y más cuando estamos pasando por una prueba y nuestras pruebas bajo la luz de su verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que su palabra
y no, de que su palabra siempre va a tener la última palabra. Necesitamos renovar nuestras mentes para que podamos entender el plan de Dios a través de la prueba. Necesitamos su sabiduría para que podamos entender nuestra vida a la luz de estos versículos que estamos leyendo, la verdad de Dios. Necesitamos su sabiduría para saber que no siempre vamos a entender, pero siempre podemos confiar de que Él va a ser fiel, de que Él va a ser bondadoso, de que Él va a tener misericordia sobre tu situación y que su amor jamás se acaba. Su amor por ti jamás se acaba. Necesitamos que nuestras mentes sean arraigadas en la verdad de su palabra para que podamos vivir con sabiduría. Bueno, se me está acabando aquí el tiempo, pero quiero decirte brevemente estos próximos versículos. Vamos a leer versículo 9 a 12. Dice esto: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Versículo 11. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice, escucha, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. ¿Por qué no chateas? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, dice Santiago, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahí termina el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que ha prometido a quienes lo aman. Mira, brevemente voy a clausurar estos últimos 4 versículos que leí, pero quiero decirte esto. Yo creo que la razón que él escribe esto es que somos muy rápidos a compararnos. Nos apresuramos a pensar que alguien más tiene una situación mejor que la que estoy pasando yo. ¿Qué pasa? Vemos las redes sociales, ¿verdad? Desplazamos por las redes sociales y nos preguntamos, ¿por qué parece que otros tienen un mejor y ahí tú llena en blanco esa? Tienen mejor matrimonio, tienen mejor finanzas, tienen mejor trabajo, tienen mejores hijos. ¿Por qué sus hijos se portan mejor que los míos? Y mira cómo viven su vida. Comparamos nuestras vidas rápido. Tenemos esa tendencia como seres humanos a compararnos, y Santiago usa el contraste de la riqueza y la pobreza para ilustrar esa verdad espiritual. Santiago usa esa ilustración de que muchos de nosotros podemos entender, pero también podemos pensar que en otras situaciones que nuestra vida en las que nos sentimos tentados a comparar, queremos comparar nuestra vida desde los que son solteros comparamos a los que son casados, y los que son casados comparamos a los que son solteros, ¿verdad? Y los que tienen hijos comparamos a los que no tienen hijos, que es más fácil la vida. Siempre estamos comparando, pasando por las luchas que enfrentamos al comparar nuestros matrimonios, a lo mejor comparamos dones y talentos de otros a los de nosotros, y bueno, nunca se termina. Y en el contexto de las diversas pruebas que enfrentamos en esta vida, podemos sentirnos tentados a pensar que cuando se trata de la pobreza y la riqueza, pensamos que la pobreza es la prueba. Pero eso no es el caso aquí. Santiago no está tratando de decir eso. Santiago está diciendo que para la persona que tiene poco, esto puede evidenciarse en la búsqueda de más o en lo que falta de confiar en Dios. Esa es la tentación. Pero a la persona con riqueza, la tentación es pensar que ha ganado todo por sí mismo, y más tiene la tentación de acumular más riquezas. Como puedes ver, ambos tienen esa tentación de comparar. Las instrucciones de Santiago aquí
para los humildes y los ricos son las mismas. Él está diciendo, aunque puedan parecer diferentes, son las mismas. A los humildes les dice que reconozcan que la riqueza no cambia el estatus de una persona ante los ojos de Dios. Somos valiosos para Dios porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, no por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Y a los ricos les anima a recordar que no importa cuánto tengan, Él es pobre sin el amor de Dios. Somos realmente pobres sin el amor de Dios. Somos pobres mendigos sin Jesús. Realmente aquí el pobre y el rico son iguales. Las cosas de este mundo nunca van a satisfacer lo que Jesús satisface en nuestra alma. La riqueza terrenal o la falta de ella es temporal, mi hermano, pero Dios es eterno y su palabra es eterna. Y lo eterno es más grande que lo temporal. Nuestros ojos se distraen, ¿verdad? Fácilmente con las luces del mundo, pero la gloria de Dios brilla mucho más que ese brillito de este mundo. Y por eso Él dice, bendecido o bienaventurado es el que ha pasado las pruebas y permanece, ¿verdad? Como dijo, quiero leértelo. Bienaventurado o Dios bendice al hombre o a la mujer que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, tienes que esperar a superarlas, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y es por eso que Él dice que somos bendecidos. Y tal como Jesús lo dijo en ese sermón del monte, Santiago usa la misma referencia de ese reino al revés. Nos dice que la bendición llega a aquellos que soportan las pruebas. Suena como ese reino al revés, ¿verdad? ¿Recuerdas que Jesús dijo, bienaventurado es el que? Y ahí Él explicó en su sermón en el monte, igual hace Santiago, bendecido es el hombre que persevera. La corona de vida está prometida a los que perseveran. Yo no sé tú, pero yo voy a perseverar. Dilo ahí conmigo, voy a perseverar. Para los lectores de Santiago, la palabra corona no les iba a traer a la mente una corona de realeza, como tú y yo pensamos. Eso es lo que tú y yo pensamos, seamos honestos, ¿verdad? Pensamos una corona de realeza. Pero sabes, para la audiencia de Santiago significaba la corona que es colocada en un atleta cuando termina su carrera. Ese es el cuadro que él está pintando. Esta es la recompensa por atravesar con fidelidad las pruebas de la vida. Jesús está parado en esa línea de meta final diciendo, vamos, Andrea, sigue corriendo. Vas a recibir esa corona de atleta cuando termines tu carrera, pero también te lo está diciendo a ti. Y Él no solamente te espera al final de esa meta, Jesús también está corriendo junto a nosotros. Él no solamente corre con nosotros, sino que también en veces nos lleva a través de esa carrera. Yo sé que este mes pasado Cristo me estaba llevando en esta carrera en medio de la prueba de la enfermedad de mi esposo. Él estaba no solamente dándome porras, Jesús, pero Jesús también me dio la gracia para correr esa prueba. Corremos la carrera en unión y en comunión con Jesús. En unión y en comunión con Jesús. La bendición aquí es una bendición que solo Dios puede dar. Es la bendición reservada para quienes aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Ya vamos a terminar. Este mundo intenta quitarte la mirada. Y el mundo trata de hacer que tu mirada esté en lo temporal, pero vamos a mantener nuestra mirada en lo eternal. Él es el que completa todo. Él es el complemente, el que completa todo. Él es increíble. Él te va a dar la gracia para que tú puedas terminar tu caminar, tu carrera, aún en medio de esa prueba. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra atención. Él es digno de todo nuestro corazón. Y la bendición que Él da no se compara. Déjame decirte, te quiero animar, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por un tiempo difícil, no te des
por vencido. Recuerda estos versículos, que vas a permanecer en Él. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría. Él te va a dar la ayuda que tú necesitas durante esta prueba y va a ser una plataforma para que puedas testificar de la grandeza y del amor y de la bondad de Dios en tu vida. Amén. Amén, amén. Di amén conmigo. Antes de clausurar, quiero dar 3 cosas o 3 preguntas de reflexión. Y te voy a invitar, después de que escribas esas 3 preguntas, quiero que las escribas, contestes, escríbela y contéstala, pero quiero que las compartas conmigo. Voy a estar leyendo los que estén enviando estas respuestas. Las voy a leer la próxima semana en nuestro estudio, el próximo martes, pero quiero que las escribas y las envíes en un texto a nuestro teléfono, el 714-465-1611. De nuevo, 714-465-1611. Puedes enviar estas respuestas o las puedes enviar a nuestro correo electrónico andrea@solidlives.com. andrea@solidlives.com. Puedes enviar estas respuestas o textearlas, pero estas son las preguntas que te voy a hacer. Son 3 y son preguntas para reflexionar en lo que leímos hoy del libro de Santiago. ¿Cuáles momentos de tu vida puedes mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha traído bien de esas situaciones? ¿Cómo Dios trajo el bien de esas situaciones o cómo Dios te ha hecho crecer en tu fe a través de ellas? Puedes mirar atrás, tiempos atrás, difíciles pruebas que has pasado. Cómo Dios ha traído bien de esas situaciones o cómo Dios te ha hecho crecer en tu fe. Número 2, segunda pregunta. ¿En qué situación de ahora en tu vida, en este momento, necesitas sabiduría de Dios? A lo mejor es una dificultad que estás pasando con tus hijos o a lo mejor es una decisión que tienes que tomar acerca de tus finanzas, tu matrimonio, en tu trabajo, no sé, pero ¿en qué situación de tu vida en este momento necesitas la sabiduría de Dios? Y número 3, ¿en qué áreas te sientes tentado a comparar? A lo mejor, no sé, cada vez que te vas a Facebook o Instagram, tienes tentación de comparar tu matrimonio con alguien más o comparar tus finanzas con alguien más o comparar tus hijos con los hijos de alguien más. No sé cuáles son esas tentaciones. Todos tenemos esas tentaciones, pero quiero animarte a que lo identifiques y cada vez que te sientes tentado a comparar, dile, gracias Señor por mi. Y ahí llénalo en blanco. ¿Cuál es esa situación que estás comparando? Gracias por mi matrimonio. Gracias que estás obrando en mi matrimonio. Gracias que estás obrando en mis finanzas. Gracias que me estás enseñando a ser un buen administrador de mis finanzas. Gracias que tú estás obrando en la vida de mis hijos. No sé, pero tienes que identificar cuáles son esas áreas que estás comparando tu vida a alguien más. Bueno, esa es la última pregunta de reflexión. No se te olvide enviarlo por texto, las respuestas o a nuestro correo electrónico, pero te invito más que todo a que reflexiones y medites en estos capítulos que leímos del 1 hasta el 12. Comparte este enlace. No se te olvide invitar a alguien el próximo martes a las 7 de la noche. Invita a alguien a tu casa, un cafecito, una dona, un pan dulce y abre la palabra de Dios con esa persona y juntos vamos a aprender cómo tener esta vida firme en el Señor aún en las pruebas. Amén. Dios te bendiga, familia. Te amo. Te enviamos un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Dios te bendiga.